poniendo atención a tu palabra. Y más que eso, Señor, poniendo en práctica tu palabra, que es lo que tú deseas de nosotros, Señor. Padre, habla a cada hermano. Señor, habla a cada hermana en este lugar. Padre, danos humildad, danos sencillez para poder recibir como niños recién nacidos tu palabra. La podamos recibir, Señor, y la podamos atesorar en nuestros corazones. Señor amado, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino más bien podamos ser hacedores de tu palabra. Padre, ayuda primeramente mi vida al impartir esta palabra, Señor. Padre, que seas tú hablando, que seas tú tocando, sensibilizando los corazones. Padre bendito, glorifícate de una manera gloriosa. Pon en tus manos cada una de las necesidades, cada una de las peticiones que pudieran haber en medio de tu pueblo. Si hay alguien que está enfermo, Señor, pido para que tú lo sanes. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre los que están enfermos. Al que anda caído, Padre, levántalo, restáuralo, tráelo, Señor, a tus pies una vez más, Señor amado. Aquel que anda debilitado, aquel, Señor amado, que se ha alejado de tus caminos, atráelos con lazos de amor, con cuerdas de misericordia, atráelo a ti, Padre. Que podamos ser edificados, que podamos ser instruidos, Señor. Háblanos, Señor, habla en nuestra vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Cristo. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Y quiero que lo hagamos, hermanos, en base a una verdad en donde, hermanos, debe de estar nuestro enfoque de la vida. Amén. Nuestro enfoque en la vida, diría de otra manera, nuestro enfoque en nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. Amén, hermano. Nuestro enfoque en la vida tiene que ser Cristo. Creo, hermanos, de que desde que le hemos entregado nuestra vida, nuestro anhelo es, hermanos, permanecer firmes, seguir adelante, hermanos. Pero en la vida cristiana no todo es realmente color de rosas. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, mas el camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto, es un camino lleno de piedras, de espinas, de abrojos. Hermanos, está lleno. Y bienaventurados son aquellos, dice la Biblia, que por ellos transitan, dice la palabra. O sea, no cualquiera, hermano, logra transitar por el camino de la vida cristiana, porque, hermano, no es fácil. No es fácil. No es fácil, no solamente porque tiene la lucha uno, hermanos, del mundo que constantemente está bombardeando nuestras vidas. Constantemente el mundo está, hermano, bombardeándonos con el fin de que nosotros adoptemos el sistema de ellos. Pero nosotros, hermanos, somos diferentes. Jesús dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no los del mundo. Amén. El mundo ama lo que es del mundo, mas el mundo no os ama a vosotros, porque vosotros no sois del mundo. Amén, hermanos. Ahora, es interesante que, como le dije, que no solamente tenemos la lucha del mundo que constantemente está bombardeando nuestra vida, sino que también tenemos la lucha, hermanos, interna dentro de la misma iglesia, donde hay gente, hermano, que en vez de sernos de motivación, de aliento, de
inspiración para seguir adelante. Usted lo sabe y no me va a dejar mentir, pero muchas veces esa gente, hermanos, en vez de ser una bendición para uno, viene a ser como hasta piedras de tropiezo. Viene a ser hasta piedras de tropiezo porque otros hermanos que con hambre y con anhelo de buscar de Dios se entregan a Cristo y están en la iglesia congregándose, hermanos, otros hermanos se prestan para, hermanos, envenenarle la mente. Otros se prestan para desanimarlos. No puede ver una persona, un cristiano viejo, hermanos, a un cristiano nuevo, entusiasmado, trabajando, porque dice, ya se le va a pasar, ese anda en su primer amor, dice. En vez de animarlo, ¿verdad? En vez de decirle que bueno, gloria a Dios, siga adelante, mire, si cualquier cosa, un consejo necesita, una orientación con respecto a la palabra, yo estoy para servirle. Amén. Mire, le recomiendo que lea tal libro de la Biblia. Ese libro está especial para su vida. Hoy usted que está comenzando, hermano, son pocas las personas que se prestan para esa situación. Pero sí hay gente, hermano, que se presta para decirle, mire, tenga cuidado con el pastor, le dice. ¿Sí o no? Tenga cuidado con la esposa del pastor. Tenga cuidado con X persona, ¿verdad? Y quizás ellos han tenido malas experiencias, pero, hermano, ¿por qué tendríamos que nosotros venir a hermanos, a como querer desanimar a aquel que va comenzando? Entonces realmente, hermano, no es fácil la vida cristiana. Pero si nosotros, hermano, tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, se nos va a hacer un poco más fácil. Amén. No es fácil, tampoco es difícil, porque muchos han transitado también por este camino, hermano, por el camino del Evangelio, y Dios les ha dado la victoria. Han muerto esas personas, hermano, en victoria. Otros están peleando la buena batalla y están firmes en la fe. O sea, no es difícil, no es cosa de otro mundo, no es trabajo de extraterrestres, que solamente los extraterrestres pueden perseverar en la vida cristiana. No, usted y yo podemos hacerlo, hermano. La clave es, hermano, en dónde, hermano, estamos poniendo nuestra mirada, nuestro enfoque en la vida. Amén, hermano. Porque Satanás, hermano, y que el Señor lo reprenda, él es, hermanos, experto, hermano, en querer desviar, hermano, la mente, la atención de nosotros hacia el mundo. Y nosotros somos tan vulnerables, hermano. Somos tan vulnerables que rápido caemos. Satanás rápido nos envuelve y nos hace que pongamos la mirada del mundo y nos descuidemos de las cosas de Dios. Nos descuidemos de nuestro perseverar. Nos descuidemos de nuestra búsqueda. Nos descuidemos, hermano, de nuestra entrega, de nuestro servicio al Señor. Satanás es experto. Hermano, si Satanás no anduvo, hermano, con sentimientos para tentar a Cristo, mucho menos lo va a andar con nosotros, hermano. Si Satanás tentó a Jesús, hermano, para hacerlo desviar de su objetivo, para hacerlo desviar, hermano, del propósito con el cual él había venido a esta tierra. Si Satanás, hermano, tuvo el atrevimiento, tuvo el abucimiento, hermano, de ir y tentar al maestro, ¿cuánto más no lo va a tentar a usted? ¿Cuánto más, hermano, no te va a tentar a ti el enemigo con el propósito de que tú andes desubicada? De que tú andes desubicado de cuál es el propósito de Dios para tu vida. Andes desubicado de qué es lo que realmente Dios quiere para tu vida. Satanás no va a hacer. Y aquí en esta porción que hemos leído, hermanos, aquí hay una ilustración bonita, esta, hermanos, historia que aquí se habla cuando Jesús, hermanos, atravesó el lago, hermanos, o el mar de Galilea, ¿verdad? Lo atravesó con sus discípulos. Aquí, hermano, quizás usted haya escuchado muchas predicaciones de esto, esta porción la ha leído quizás más de algunas 2 o 3 veces usted.
Pero aquí hay una verdad y yo la quiero compartir con ustedes. Amén, hermanos. Y es que precisamente nos habla de eso. Al menos en lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, quiero transmitírselo a usted. Y una de las cosas, hermanos, como le decía hace unos minutos, el enfoque muchas veces al mundo, hermanos, nos hace olvidarnos de Cristo. Amén. Dígame si no. Cuando nosotros nos enfocamos en el mundo, en lo material, nosotros nos desubicamos de lo que es y lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro servicio no es el mismo hacia Dios. Por eso dijo Cristo: no podéis servir a dos señores, os servís a uno y menospreciáis al otro, ¿verdad? Pero no podéis servir a dos señores. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser cuidadosos. Fíjense que esta porción que aquí hemos leído nos habla, dice la Biblia aquí el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Amén. Aquí quiero, hermanos, detenerme porque aquí hay unos detalles interesantes. El Señor, hermano, había estado enseñando, hermanos, su doctrina, había estado hablando, hermanos, y había estado haciendo maravillas, hermanos, en medio de la gente. Pero luego el Señor, después de haberle predicado, haberle enseñado a la gente, hermanos, cómo deberían de vivir una vida agradable a los ojos de Dios, como Él ya había escogido a sus 12 discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago, crucemos. Y aquellos hermanos entusiasmados con el Señor dijeron: sí, Señor, vamos, estamos dispuestos a seguirte. Estamos dispuestos, Señor, a donde tú digas que vayamos, allá vamos a ir. Entonces vamos al otro lado, vamos. Y hermanos, y agarraron, hermanos, las redes y todo, hermanos, se subieron al barco, hermanos, y se fueron. Dice la Biblia que había otros que acompañaban a Jesús, o otras barcas, dice acá. Dice el versículo 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hay otra versión aquí que dice, hermanos, que dice: entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca, y algunos fueron también en otras barcas. O sea que no solamente era una barca, según Marcos, sino que había otras barcas, otros barcos, hermanos, que seguían al Señor Jesús. Había otra gente. Pero aquí hay un detalle, hermano, que durante la semana yo meditaba en esa verdad, y es de que estos discípulos, hermanos, como habían visto en las maravillas, las enseñanzas que Cristo había estado dando allá, hermanos, en Capernaum, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, de que luego entraron al mar o al lago, hermanos, para cruzarlo. Pero en aquel entusiasmo, hermanos, dice la Biblia que los discípulos comenzaron a hablar, hermanos, entre ellos, a platicar entre ellos, y como venían otras barcas, quizás venían a la misma vez pendientes de los otros, y quizás le gritaban: apúrense, ¿verdad? O ahí venían pegados, o venían cerca, y venían, hermanos, quizás, hermanos, platicando. Usted sabe, hermanos, cuando hay un ambiente, hermanos, de amistad, un ambiente, hermanos, alegre, hay una alegría de tal manera de que el Señor nos vio tan contentos, tan alegres, que se hizo a un lado y se fue a dormir. Amén. Se acostó, dice que se fue a la popa del barco, que era la esquina de del barco en el que iba, y se durmió. Pero aquellos hermanos, entre las pláticas que traían y esto y lo otro, y no solamente los que estaban en la barca, sino incluso, hermanos, los otros que le venían siguiendo a ellos, se olvidaron del Maestro. Y cuando yo veía esa situación, hermanos, pensaba, hermanos, de que muchas veces nosotros, hermanos, nos desconcentramos del Señor y nos enfocamos en otras cosas en la vida. Nos desconcentramos del Maestro. El Maestro no se descuida de nosotros porque Él siempre vela, hermano, por nuestras vidas. Pero
somos nosotros muchas veces los que, hermanos, nos descuidamos del Señor. Y ese descuido, hermano, nos lleva a situaciones terribles. Y nosotros no podemos, hermano, realmente, hermano, descuidarnos de la presencia de Dios, estando en un mundo turbulento, hermano. Amén. Estando en un mundo turbulento, en un mundo turbio, hermano, donde no sabemos, hermano, de qué momento, hermano, nos ha, hermanos, de salir el problema. No sabemos, hermano, por dónde el enemigo nos ha de atacar. Nosotros en ningún momento debemos de desconectar nuestra comunión con Dios. Los discípulos, hermano, tan alegres que iban en la barca, hermano, que se descuidaron, no se dieron quizás ni cuenta de que el maestro, hermano, se había ido a un lugar. Quizás el Señor dijo, no, pues estos están tan ocupados, voy a ir a acostar. Y se fue a acostar y se durmió. Y ellos siguieron platicando, y allí, hermano, no sé cuánto tiempo pasó. Pero dice la Biblia, hermano, que llegó, hermanos, de repente fueron sorprendidos por una tormenta. Amén. Por una tormenta. Pero antes de ello, veamos a los discípulos en el sentir en que ellos estaban, hermano. Estaban tan concentrados en sí mismos y se confiaron, hermano, de que, hermano, así como quizás otras veces habían cruzado el mar de Galilea, así lo iban a cruzar hoy, esta vez. Mas sin embargo, hermano, quizás ni se esperaban, hermano, lo que les estaba esperando más adelante. Quizás ni se imaginaban lo que les esperaba hacia adelante. Y es que hoy en día, hermano, muchas veces el hombre y la mayoría de seres humanos ha creído, hermano, que el hombre puede vivir sin Dios, hermano. El hombre ha llegado a pensar de que él puede salir adelante, hermano, en su vida, porque quizás en la vida de alguna manera, hermano, le está yendo bien, porque, hermano, quizás el mundo ahora le sonríe y la gente, hermano, uno como creyente muchas veces se confía en esas cosas. Se confía en esas cosas, hermano. Como estos discípulos, ellos creyeron que, hermanos, ellos podían cruzar, hermanos, el mar de Galilea y sin ningún problema, como quiera. Decían que aquí va Jesús y quizás ni cuenta se daban, hermanos, que el Señor se había dormido. Cuando pensaba yo en esta porción y en este ejemplo que yo le estoy dando, hermano, pensaba en el caso, por ejemplo, cuando a Jesús, hermano, le llevaron a presentar al templo. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos regresaban, como eran caravanas las que iban, hermanos, de Nazaret hasta Jerusalén, porque eran días de camino, hermano, a pie. Dice la palabra del Señor que cuando ya regresaban, la multitud de hermanos que había salido de Nazaret hacia Jerusalén y ahora regresaba, hermano, José y María iban adelante creyendo que Jesús iba allí en medio de la multitud. Y ya Jesús, hermano, se había quedado allá en Jerusalén. Y usted conoce la historia, hermano, porque creo que se la contaron desde que era pequeño, esta historia, de que Jesús se había quedado en el templo. Y ya había, hermanos, corrido, hermano, como día y medio. Y ahí, confiados entre la multitud, venían platicando. La gente, hermanos, entretenidos entre ellos mismos, platicando, hablando quizás de experiencias que habían tenido, o contando, hermanos, historias entre ellos para sentir más corto el camino. Y en la mente de ellos decían, no, pues ahí viene Jesús, quizás atrás con el otro vecino viene. Pero cuando empezaron el día y medio de haber salido de Jerusalén, hermanos, día y medio de camino que habían tenido ya, empezaron a buscar a Jesús y a preguntar si allí estaba Jesús, si lo habían visto. Y dijeron, no lo hemos visto, no sé dónde está. Jesús había quedado allá en Jerusalén, hermano. Amén. Y no será que nosotros así estamos, hermano, que nosotros decimos, no, si Jesús está conmigo, dice, Él me guarda por donde quiera que yo voy. Y hasta calcamonía le ponemos al carro, ¿verdad? Yo manejo, Dios me guía, ¿sí o no? Y ahí, hermano, vamos, hermano, creyendo, y nuestra vida la llevamos creyendo que Dios está a nuestro lado, que Jesús está a nuestro lado.
A veces estamos tan entretenidos, tan, hermanos, preocupados, tan, hermanos, afanados en nuestras vidas seculares, que nos descuidamos, hermano. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo, sabiendo lo que es el mundo. Venimos del mundo, usted lo sabe, hermano. Usted sabe lo que es el mundo allá afuera. Usted sabe, hermano, lo duro, lo trágico que es el mundo, hermano. Que el mundo, hermanos, en vez de darnos amor, nos da golpes, heridas, tragedias, sufrimiento. Eso es lo único que da el mundo. Por eso que nosotros no nos podemos confiar, hermanos, de vivir una vida así, hermanos, a la distancia con Cristo. Sino que al contrario, hermano, nosotros debemos de vivir cerca del Señor, hermano. Por eso que cuando, hermano, nosotros nos descuidamos de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios, de repente, hermano, la vida se nos vuelve dura, se nos vuelve, hermanos, más áspera, la vida se nos vuelve más seca, y a pesar que somos cristianos. Porque un día le entregamos nuestra vida al Señor, pero hace muchos años también, hermano, nosotros nos hemos descuidado del Señor. Y nuestros intereses ya son otros, no es el agradar a Dios. Nuestros intereses, hermanos, son otras cosas. Que si a uno le queda tiempo de ir al culto, bien, y si no, igual. O sea, no siente, no queda aquel apesadumbrar del corazón, decir, Dios mío, hoy no logré ir a la iglesia, no sé, perdí la bendición, Dios mío, ¿qué me está pasando? No hay esa preocupación. Preferimos otras cosas que estar en la presencia de Dios. Amén. Estos discípulos allí iban, hermanos, entre ellos platicando, hermanos, en la barca, yo no sé qué cosas hablarían. Se entretenían, quizás cuando el Señor establezca su reino, yo voy a ser alguien, quizás el Señor me va a dar una buena posición a mí, ojalá que me dé de gobernador, quizás decían algo. Porque pensaban en ellos mismos. Amén. Muchas veces el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero Él ha de resucitar al tercer día. Y los discípulos no entendían, hermano, porque a ellos lo que les interesaba era que el Señor estableciera su reino y que les diera una posición hermanos, en lugares de eminencia. Eso querían ellos. Y el Señor, hermano, hablándoles de lo que iba a acontecer. Entonces Dios, hermano, quiere cosas grandes para nosotros. Pero si nosotros no estamos ubicados, si nosotros estamos más enfocados en el mundo, más enfocados en las cosas materiales, hermano, difícilmente, hermano, Dios hará cosas grandes con nosotros. Nosotros debemos de enfocarnos en el Señor. Debemos de enfocarnos en el Señor para que después, hermano, no vengan momentos difíciles. Usted sabe, hermano, cuántos ejemplos hay en la Biblia y cuántos ejemplos hay hoy en día de gente que un día era gente consagrada, gente perseverante en los caminos del Señor, gente amadora de Dios. Y estoy hablando de cristianos, no de mundanos, gente cristiana que eran amadores de Dios, servidores de Dios, y que se descuidaron y hoy andan en situaciones penosas. Hoy andan, hermanos, pasando necesidades, tristezas, lipidias. ¿Pero por qué? Un descuido. ¿Y cuántos ejemplos usted no encuentra en la Biblia de aquellos hombres, hermanos, que se descuidaron, que no obedecieron a la palabra de Dios y entonces vino el castigo de parte de Dios a esas personas? ¿Cuántos ejemplos no hay en la Biblia, hermano? Y uno los mira y uno los lee y dice que es terrible este rey, ¿verdad? Por malo, por desobediente le pasó así. Pero ¿y cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Ah? Quizás nosotros no somos reyes así como aquí se menciona en la Biblia, que tenemos bajo nuestro dominio un pueblo grande. Pero nosotros somos reyes, hermanos, de nuestra propia vida. Y nosotros decimos hermanos, decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Si agradar a Dios, gloria a Dios, porque el Señor lo va a bendecir y lo va a prosperar. Pero si usted quiere, hermano, enfocarse en otras cosas, yo no le garantizo que va a haber mayor bendición en su vida, hermano. Amén. Yo no
yo le garantizo. Porque dígame usted, ¿qué hará usted en el momento cuando venga la necesidad? ¿Ah? ¿Qué hará usted cuando las nubes negras empiecen a cubrirlo? Y cuando las olas gigantescas empiecen, hermanos, a hundir su barco. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? ¿Va a clamar a Dios? Hay gente que siendo cristiana y se ha descuidado de su vida espiritual, y cuando viene el problema, uno les aconseja: busque a Dios, clámele a Dios, pero en ellos ya no hay valor, hermanos, ya no hay fuerzas para clamar a Dios, porque su descuido los ha llevado, hermanos, a perder esa confianza con Dios, a perder, hermanos, esa comunión con Dios. Por eso yo le pregunto, hermano, ¿qué haremos cuando el problema viene? Si usted está enfocado en lo material, está enfocado en la vida secular, o a usted le interesan las cosas del mundo, ¿qué hará cuando el problema, hermano, se le venga encima? Cuando las enfermedades lo golpeen, cuando, hermanos, el hogar, hermano, le tambalee y esté por destruirse, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahí uno empieza a decir: ¿de qué me sirve tanto esto, tanto otro? ¿De qué me sirve? Si ahora mi hogar está destruido, si ahora mis hijos están perdidos. Pero todo comenzó con un descuido, que empezamos a enfocarnos en nosotros mismos, que empezamos a poner la mirada en nosotros mismos. Y como le repito, Satanás pues ahí no ha perdido su tiempo. Él hizo lo que tenía que hacer con tal de desubicarlo a usted, y que usted pusiera la mirada en otras cosas. Y media vez usted puso la mirada en otras cosas, hermano, se descuidó de su comunión con Dios. Se perdió esa comunión. Y hoy, hermano, cualquier detalle nos daña, nos afecta. Pero hermano, cuando uno está enfocado en el Señor, se da cuenta que Juliano cayó en pecado y dice: Dios tenga misericordia y yo voy a seguir adelante. ¿Me entiende? Se da cuenta que X persona se fue de la iglesia, y si tiene, hermanos, todavía la valentía o la generosidad de ir a buscar a esa persona y decir: mira, hermano, yo te animo, sigue buscando de Dios, ¿verdad? Si ya no te sientes bien en esa iglesia, ve, pero no te quedes en el mundo. Lo anima, lo motiva. Cuando uno está comenzando, cuando uno está enfocado en Dios, y cuando uno mira todas esas situaciones, hermano, uno hasta escalofrío le da, dice: Dios mío, cuídame, que no me vaya a pasar a mí eso. Amén. Cuando de repente se dan divisiones en la iglesia, y aquel que va comenzando dice: Dios mío, ¿qué está sucediendo a mí aquí? Señor, ten misericordia, ayúdame, yo no me quiero apartar de ti. Porque uno está enfocado en Dios, y Dios lo cuida a uno, hermano. Pero cuando uno se desubica, cuando uno pone la mirada en otras cosas, es cuando vienen las situaciones difíciles, y a los problemas no le encontramos solución. Y todo el enfoque que le pusimos a las cosas materiales y a la vida secular, hermano, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Pero cuando uno está agarrado a la mano de Dios, vienen los problemas, hermano, el Señor pelea por nosotros. El Señor, hermanos, destruye toda barrera, todo obstáculo, todo problema, toda enfermedad. Dios la quita, hermano. ¿Por qué? Porque uno está agarrado de la mano de Dios, no está tomado de la mano de Dios. Todo esfuerzo que nosotros podamos hacer cuando el problema venga, hermano, va a ser en vano. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, empezarán a venir las situaciones difíciles. Quizás no al principio, ay, Dios lo va a dejar estar. Ay, Dios lo va a dejar estar. Amén. Yo no sé cuántos han leído aquel versículo que dice: Dios es grande en misericordia, y luego dice,
lento para la ira. Y yo no sé que usted puede entender cuando la palabra del Señor dice que es lento para la ira. Lento para la ira. Yo no sé qué es lo que usted entiende, pero le voy a decir lo que yo entiendo, que es lento para la ira. Cuando Dios dice, que la Biblia dice que es lento para la ira, hermano, se refiere al hecho de que Dios no le castiga en el momento que usted cometió la falta. Como hijo, como hija de Dios que usted es, no la castiga, no te la deja estar. Y Él le prolonga su misericordia. Pero las cosas malas que usted ha hecho, llegará un día que el Señor se las va, hermanos, a poner en cuenta. Amén. A Dios, hermano, nos deja estar. Y uno dice, no, Dios me ama, mire, me acabo de echar una canita al aire y no hay problema. Yo no sé si usted me entiende, la canita al aire. Me acabo de acostar con una mujer que no es mi esposa, nadie se dio cuenta, todo tranquilo, más está creciendo la iglesia, gloria a Dios. Entonces el Señor me ama, pero no, hermano, Dios ahí la tiene, llegará su momento.